Vamos a iniciar con el recorrido, la rotación de colaboradores y de invitados esta noche en Sin Censura para hablar precisamente de la visita y de la histórica mañanera del día de hoy en Palacio Nacional, con la presencia de Alberto Fernández, presidente de Argentina, y obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy con nuestra corresponsal Alina Duarte, quien ha estado al pendiente de las reacciones tanto en México como en Argentina, porque vaya que si tiraron con lumbre ambos mandatarios. Querida Alina, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buenas noches. Así es, pues ha sido un momento histórico que refrenda estos lazos bilaterales, pero sobre todo una nueva, diría yo, y como se maneja en varios medios internacionales, una nueva oleada de gobiernos progresistas y alianzas en América Latina, retomando también incluso el escenario geopolítico global del que ya hemos venido hablando, del cual México es parte, sin duda, bajo la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como antecedente tenemos la victoria misma del hoy presidente Alberto Fernández, quien a su llegada a la Casa Rosada en Buenos Aires, pues el primer viaje que decidió hacer como candidato electo fue justamente aquí a México, y ahora decide volver. Él recuerda este momento y sobre todo puso en contexto esta relación bilateral marcada no solo por las actuales administraciones, sino también porque México ha sido un punto de referencia, de acogida de todos aquellos que han sido exiliados de las dictaduras en América Latina durante los 60s, los 70s. Mucha de esa gente vino aquí, incluso fueron profesores en las universidades, estuvieron aquí militantes exiliados no solo de la dictadura argentina, sino de otras tantas en América Latina. Y hoy viene el presidente Alberto Fernández a recordarnos no solo esa alianza histórica, ese referente que ha sido México para los países de la región, sino también en esta relación bilateral de bastante cooperación, de solidaridad en el contexto de una pandemia. Y hoy también llega y dice pues que por primera vez México tiene a un presidente que se merecen los mexicanos. Dijo también acompañar esta necesidad de que se realice una campaña de vacunación universal, pero también acompañaron esta queja que ya hemos abordado en este espacio, Vicente, del acaparamiento internacional de las vacunas, donde los países que tienen pues mayor nivel de desarrollo son quienes han adquirido la mayoría de estas vacunas, y pues los países sobre todo del sur global no han podido hacerlo. México dijo que incluso ya esta mañanera ya era un hito en América Latina, y ha puesto, yo creo que el precedente, Vicente, para que estas alianzas se desarrollen en la región, obviamente con todas las similitudes que tienen los gobiernos, no solamente los gobiernos, sino incluso las oposiciones, generando campañas de desinformación, Vicente. Así es, y esta relación no solamente pareciera ser de buena onda, de caerme bien. Las relaciones que se están tejiendo entre México y Argentina son profundas. Por un lado, antes de que terminara la mañanera, recuerda el presidente de Argentina el papel que jugó Andrés Manuel López Obrador para ayudarles en la negociación con estas deudas de Argentina. Por otro lado, también es importante que se reconozca cómo están trabajando para la vacuna, una vacuna que lleve a Argentina y a México a tomar un protagonismo a nivel mundial, ya no digo en Latinoamérica, y así sucesivamente. Alberto Fernández se compromete a respaldar estas denuncias de México en el Consejo de Seguridad de la ONU de acaparamiento. Asimismo, pide el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador a una iniciativa francesa-argentina, querida Alina. Así es, yo creo, Vicente, que incluso esta relación trasciende el tema incluso de la pandemia. Yo creo que hemos visto en los últimos, sobre todo en el último año, una reconfiguración de fuerzas en América Latina, en donde después de golpes de Estado, exilios, no solamente por parte de los de personajes importantes de la vida política en Bolivia, sino también de Ecuador, y esta alianza histórica en el caso de Argentina, pues hoy viene a reconfigurarse como parte de una nueva suerte de, ya lo decían en redes sociales, la alianza del bien. Así es como se ha estado
estado manejando. Evidentemente, ya lo decía yo, estas similitudes que hay que poner atención también de cómo las oligarquías generalmente nacionales en ayuda con Estados Unidos, que parece ya un manual, una receta de cómo trabajan en contra de gobiernos progresistas, pues nuevamente tendría que ponerse sobre la mesa. Veíamos esta misma campaña de desinformación aquí encabezada por personajes como Lili Telles. Esto también ocurrió contra la vacuna rusa en el caso de Argentina. El caso también de todas estas campañas de odio en contra del gobierno de Alberto Fernández, pues tiene bastantes similitudes con el caso de Andrés Manuel aquí en México. Entonces yo creo que estamos hablando de una nueva oportunidad de alianzas bilaterales, regionales, de retomar incluso históricamente, ¿no?, el rol que tendrían que tener estos gobiernos progresistas ya después también de las lecciones que ha dejado desde finales de los 90, principio de los 2000, estos gobiernos. Incluso, pues bueno, también hay que recordar, no es menor que hoy la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera presidente, esté formando parte del gabinete de Alberto Fernández junto con otras figuras bastante prominentes del progresismo argentino. Y hoy viene a México por segunda ocasión en apenas esta gestión breve que ha tenido, porque recordemos que también algo que hablaron en la mañanera fue el rol que tuvo México y también Alberto Fernández en el tema de salvarle la vida a Evo Morales. Ya a estas alturas creo que no tenemos duda de que se trató de un golpe de Estado. Él lo dice en sus justos términos, la administración de Andrés Manuel le salvó la vida a Evo Morales, y creo que ese tipo de alianzas estaríamos pensando que lleguen a ser acuerdos de esta visita, que se logren fortalecer lazos que quedaron totalmente desgastados, quebrantados durante una administración de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto. México se había vuelto sin ninguna autoridad moral después de casos como Ayotzinapa, por ejemplo. Ellos se dedicaban a decir quiénes eran los buenos y los malos de la región. Sin embargo, hoy lo que están diciendo es hay una nueva oportunidad para México y para la región de establecer estas alianzas que salvan vidas. De eso se trata, ¿no? No es nada más ser de izquierda, ser de derecha, sino hacer las alianzas necesarias para que en temas específicos como el de la vacuna se logre salvar las millones de vidas que estamos seguros, yo creo que tampoco habría que tener duda de ello, en otras administraciones aquí en México con la derecha hubiésemos logrado tener este acceso, estas negociaciones para tener la vacuna. Entonces se abre varias puertas, varias ventanas, se solidifican estas relaciones bilaterales, regionales, y pues ya vimos que prácticamente quienes están encabezando este nuevo esfuerzo por abrir fronteras, por hacer nuevas redes de solidaridad, por hablar desde la solidaridad y no desde el egoísmo y la ambición, pues es México y Argentina, Vicente. Así es. Oye, Alina, tal vez en otro tema, pero importante para las relaciones México-Estados Unidos, te pido que nos mantengamos al tanto de las reacciones, tanto en nuestro país como en la Unión Americana, a la detención de Emma Coronel. Seguramente esto tendrá ciertas implicaciones en la relación bilateral, sobre todo luego de las acciones que se han tomado por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar la soberanía en torno a los agentes extranjeros y su actuar en territorio mexicano. Si bien es cierto, Emma Coronel es detenida en Virginia, en el aeropuerto Dulles, muy cerca a Washington, pues es la esposa de tal vez el más famoso de los narcotraficantes mexicanos de los últimos tiempos, por el protagonismo y los reflectores que tuvo el Chapo Guzmán. Así que ahí te pido, porque van a dar reacciones, eso por seguro. Ya Mike Vigil, un exagente senior de la DEA, dice que cooperará Emma Coronel con la investigación, con las autoridades, luego de ser arrestada. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dice que podría tener que ver con el caso de Genaro García Luna, metiéndole un tremendo raspón a Felipe Calderón. Que no se nos olvide, como nos decía Jesús Lemus más temprano en Sin Censura, que también Genaro García Luna fue el director de la AFI en tiempos de Vicente Fox, cuando se fugó el Chapo Guzmán. En fin, hay mucho y hay que estar al pendiente. Te encargo, por favor.
Claro que sí, Vicente, un tema bastante delicado, sobre todo porque los involucrados nuevamente tendrían que ver con administraciones pasadas y ya vimos el caso de Cienfuegos, también vimos el mismo proceder también del gobierno de Andrés Manuel ahí con el hijo del Chapo, recordemos como parte de este cambio de la estrategia de seguridad nacional, en donde en vez de pues de haber visto un derrame de sangre en ese momento en la detención del hijo del Chapo, lo que vimos fue ahí una negociación. Sin embargo, pues el tema de Emma Coronel no es menor, yo creo que estaríamos hablando de un nuevo episodio de la relación bilateral, sin duda alguna, este tema de si va a colaborar o no, de la información que puede llegar a ser. Figuras claves ya están sobre el tablero, como bien lo mencionas, Genaro García Luna, administraciones pasadas, el mismo Felipe Calderón, el mismo Enrique Peña Nieto, digamos que también ahí el tema del Chapo trasciende administraciones, entonces claro que estaremos al pendiente para darle seguimiento a los informes que dé el departamento, el Departamento de Estado, también la misma administración de Andrés Manuel, vamos a ver cuál vaya a ser su respuesta a través de la Cancillería, etcétera, etcétera. Entonces ahí estaremos al pendiente, Vicente. Claro que sí, ¿por qué no, querida Lina? Cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales. Claro que sí, muchas gracias, Vicente. Pues me pueden seguir en Twitter, en @Alina Duarte _, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook también mi página Alina Duarte Periodista y en mi canal de YouTube Alina Duarte. Yo les mando un abrazote, muy buenas noches a ti, Vicente, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Un abrazo, es Alina Duarte, nuestra corresponsal hablando sin censura.